Muy buenos días a toda la audiencia de este programa, Palabras para una vida abundante. Gracias a Dios por su misericordia y su bondad. El dolor, esa experiencia sensorial y emocional tan propia de los seres humanos que puede resultar tan desagradable y de la que con frecuencia intentamos huir. Es verdad que no hay manera de sustraer la vida de los eventos dolorosos y que además el dolor puede llegar a cualquier persona sin distinción de posición económica, edad, sexo, raza, cultura o religión. Sin duda, muchos de nosotros nos lamentamos por duras experiencias que hemos querido evitar a toda costa y en otros casos desearíamos poder asumir un poco de ese dolor que viven aquellos a quienes apreciamos mucho, pero recordamos que el dolor es intransferible. Los dolores y las aflicciones nos pueden venir de muchas partes. La más evidente, la fragilidad propia de nuestro cuerpo y la exposición a la enfermedad y la muerte. Pero no solo nos duele el cuerpo, también nos duele el alma. Es por eso que otros dolores nos llegan de la presión misma de tener que superar etapas, no asumir retos y responsabilidades, tener que afrontar las consecuencias de los errores propios o de otros, lamentarnos de un mal recuerdo o decisión, del tiempo que se perdió o de una oportunidad que no se supo aprovechar. Lo cierto es que el dolor ha estado con el hombre todo el tiempo y que, como se nos enseñaba en el tema del ayuno nacional del año 2019, su máxima tragedia no es tener que vivirlo, sino no poder encontrar la manera de hacer un uso constructivo de su presencia. Aunque tradicionalmente el dolor se le asocia con un valor negativo, la realidad es que no llegar a experimentarlo supone un peligro mayor, pues siempre que lo desestimamos, que nos anestesiamos para no sentirlo y que pretendemos actuar como si nada nos doliera, no solo estamos negando que potencialmente el dolor está hecho para advertirnos y avisarnos de un riesgo o peligro mayor, sino que además estaríamos perdiendo de vista una poderosa herramienta de parte de Dios para tomar medidas y buscar caminos de salvación. En ese sentido, el apóstol Pablo le confiesa a la iglesia en Corinto a través de una carta que, aunque sintió cierta preocupación por el dolor que seguramente les causó una amonestación que tuvo que hacerles, él se siente satisfecho porque ese dolor fue la base para que en ellos se gestara una actitud de arrepentimiento y conversión. Dice: no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque les haya lastimado, sino porque ese dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que viva su pueblo, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Segunda a los Corintios 7, del 8 al 10. Pablo en ese texto nos recuerda que hay dolores que son necesarios y que una vida que no se duele es una vida que no tiene cómo hacerse replanteamientos y que por tanto paradójicamente está condenada a nunca sanar ni superarse. Así como en la dimensión física del ser humano, el dolor da muestra de que seguimos vivos. En términos espirituales, podemos decir que el dolor en un creyente es sinónimo de la capacidad de sentir y de percibir cuando nuestra salvación está en riesgo.
En cambio, la pérdida de sensibilidad, la Biblia lo describe como un problema para la conciencia humana, pues ello supone un corazón endurecido, o como diría Ezequiel, un corazón de piedra. Pablo se refiere a ello como un entendimiento entenebrecido o una conciencia cauterizada. Lo cierto es que la insensibilidad, o dicho de otra manera, la pérdida de sensibilidad en un creyente supone un enorme problema de valor moral y espiritual. Tanto así que en el mensaje bíblico que se le hace llegar a los creyentes hebreos se advierte: si oyeres hoy su voz, la voz de Jehová, no endurezcáis vuestros corazones. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7, 15. Diríamos entonces que el problema no es que originalmente carezcamos de sensibilidad, sino que desde nuestra condición de creyentes, poco a poco se puede ir perdiendo por el engaño del pecado, el cual progresivamente va endureciendo el corazón y, de no detenerse, puede terminar petrificando hasta la última gota de sensibilidad espiritual. Y es que la forma en que el maligno busca funcionar es bajando la resistencia de los creyentes al pecado o frente al pecado, haciendo de lo inaceptable algo aceptable, de modo que poco a poco, de manera casi imperceptible pero real, se alinee en las mismas filas del mundo sin Dios, normalizando, relativizando y participando de ideas, hábitos, uniones y prácticas pecaminosas a las que se le busca una excusa que parezca válida o una justificación que aparentemente le quite al pecado el elemento de condenación. Pero a pesar de todo lo que nos podamos decir, pecado es pecado y no tiene compasión de nadie. A mayor avance hacia la vinculación con el pecado, mayor pérdida de sensibilidad. Es un recorrido sutil pero progresivo, porque primero se ve inaceptable o impensable, luego se contempla, luego se ve posible y finalmente no solo se consuma, sino que se buscan las razones para sentirlo sensato o normal. Como cuando usted come desordenadamente, pero se siente tranquilo porque no advierte ningún cambio, hasta que el día menos pensado, el botón de su vestidura no le cierra y lo que pensaba nunca iba a pasar, le cobra factura y le recuerda que en la vida cosechamos exactamente lo que sembramos. En términos espirituales, nos recuerda que la paga del pecado siempre será la muerte. Piense, ¿cuántas imágenes que usted desde sus pantallas ve, canciones que escucha, escenas, palabras, discursos, formas relacionales, decisiones y prácticas se han hecho absolutamente normal para la sociedad de hoy y aún más para el creyente de hoy, que hace tan solo unas décadas se entendía como moralmente reprochable y absolutamente patológico y delante de Dios anormal? ¿En qué va nuestra sensibilidad espiritual hoy? Anestesiarnos, no sentir o no dolernos no significa que estemos a salvo.
Todo lo contrario, cuando nos endurecemos por el pecado, se instala la atmósfera del desánimo, de la desesperanza, de la incredulidad, de la locura y del sinsentido. En términos prácticos, entonces, ¿cómo se puede expresar la pérdida de sensibilidad moral, espiritual y el endurecimiento del corazón? Veamos algunas ideas. Número 1. Bajamos la resistencia, empezamos a darnos cada vez más permisos para pecar bajo el argumento de tener el control o saber lo que se está haciendo. Así entonces terminamos llegando a estados, conductas y ambientes que antes eran impensables. Nos cuesta aceptar, número 2, que Dios ya no tiene el mismo lugar de señorío en nuestras vidas. Dios no asombra ni se le teme. 3. Dios deja de ser deseable, un objetivo de búsqueda, por lo que las motivaciones, las fuerzas y los planes se inclinan hacia otras metas. 4. Perdemos capacidad de discernir. El mal se adentra por los espacios menos sospechados y nos deja fuera del margen de ser protegidos y de proteger. 5. Se normalizan una gran cantidad de prácticas contrarias a los principios de Dios y aunque se diga a modo de justificación, yo no lo apruebo, tampoco se resiste. 6. El mensaje del Evangelio ya no reedita. Escuchamos mucho, pero en la práctica entendemos poco o nada. 7. No se asimila ni se recibe de la misma manera la corrección. Se olvida fácilmente el mensaje de la palabra. 8. Cuesta aceptar y confesar mi debilidad o mi pecado. 9. Se posterga o se cancela la experiencia del arrepentimiento. Se le quita importancia y se evade el tema. 10. Se empieza a volver común y corriente el mensaje del Evangelio y deja de ser la gran noticia de esperanza y salvación. 11. El ambiente espiritual comunitario se nos vuelve una carga. Ya no hay disfrute ni conexión. 12. Se deja de percibir al otro como un ser real. No se perciben las necesidades del prójimo ni el valor de su presencia como recurso de Dios. 13. Nos cuesta pasar por alto la limitación del otro. Nos enfocamos demasiado en sus errores para no vernos en nuestra incoherencia y dureza de corazón. 14. Aparece la crítica, la fácil irritación y la molestia. Poco trabajo con la propia vida, pero una gran exigencia y culpabilidad a los demás. 16. Menoscabamos las experiencias espirituales de los otros para no vivir el dolor de reconocer que dejamos de participar de ellas. 17. Se nos dificulta estar en el presente, la concentración, el silencio y la paz. 18. Sacamos el cuerpo a lo que nos compromete con los planes de Dios. Preferimos no ver o sentir para no tener que implicarnos en aquello que con nosotros se quiere contar. Siguiente. Preferimos pasar la página para así evadir o bloquear la voz que trae la verdad. 20. Evitamos pensar que no somos los mismos, que las cosas en nuestro corazón andan mal y que ya no contamos con la profundidad que nos daban los recursos divinos. Y por último, queremos mucho y podemos poco. Es por eso que aunque tengamos buenas intenciones, nuestra pasividad y necedad se hacen más grandes que el poder para bendecir y hacer el bien. En conclusión, un corazón insensible es un corazón que no siente, un corazón al que no le duele lo que a Dios le duele, ni se alegra por lo que a Dios le alegra. No sentir es como estar dormidos, y estar dormidos bíblicamente es sinónimo de muerte. Quizás, y en un ejercicio de honestidad, es posible que usted hoy identifique que en algunas áreas o incluso en muchas de ellas ha venido perdiendo sensibilidad espiritual y es hora de replantear
y volver a recobrar la capacidad de respuesta y sensibilidad que originalmente Dios puso en usted como creyente. Para ello es necesario reconocer que hay un problema y que es definitivo resolverlo y que no se puede sanar nada que primero no se haya identificado. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28, del 13 al 14. Es la actitud de preocupación del salmista, el cual con una expresión de ruego confiesa su necesidad de ser rescatado para así volver a experimentar la sensibilidad espiritual que solo puede surgir de su vínculo con la presencia de Dios. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Salmo 51. Pero también es la promesa que Dios, en su bondad y en su amor, extiende a su pueblo, en la búsqueda de su restitución y en el interés por vivificarnos y a través de su espíritu infundir vida a lo que estaba muerto. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ezequiel 36, 26 al 38. Es tiempo de que permitamos que el Espíritu Santo cobre viva voz y no lo silenciemos, que guíe nuestro palpitar, oriente nuestras motivaciones, conduzca nuestras decisiones y advierta de riesgos, peligros y hábitos que atentan contra nuestra moral y por ende con nuestra salvación. Dejemos que Dios nos hable sin interrupción. Desconectémonos del mundanal ruido. Aprendamos a sacrificarnos en busca de un bien mayor. No dejemos de buscar la comunión. Acerquémonos a aquellos que representan una autoridad espiritual. Pidámosle a Jesús que nos enseñe a ser creyentes, a amar cada vez más auténticamente a Dios y a vencer la tentación. Voy a invitarles entonces para que oremos a Dios y hagamos de la identificación de nuestra necesidad y de nuestra insensibilidad el motivo de nuestra petición y de nuestra búsqueda de Dios. Buen Dios, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Hoy reconocemos algunas o muchas de las áreas de nuestra vida que han perdido sensibilidad. Hoy, oh Dios, delante de ti confesamos que nuestro corazón en muchas ocasiones se ha endurecido y ha dejado de palpitar en todo aquello con lo que tú buscas conectarnos, oh Dios. Vivifícanos, restaura nuestra vida, sensibiliza nuestro corazón y permítenos alinearnos a tu presencia, ser inspirados por lo que tú eres, por tus planes, por tu bondad. Hoy coloco delante de ti mi vida, la vida de mis hermanos y de todo un pueblo que reclama que cada día tu espíritu suene a viva voz, vivifique y reviva todas las condiciones que nos ligan a ti y que nos ponen de frente a este mundo como instrumentos de bendición y de salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.